Bien, en la convocatoria está ahora las dos preguntas, tanto las 4 agrupadas como la individual de doña Laura Castel, y acto seguido está la de José María Cazalis, que tiene una intervención en la Comisión de Agricultura que se está realizando justo también en este momento, por lo cual le adelantamos la intervención de don José María Cazalis, que doña Laura Castel se ha prestado a cederle su sitio. Por lo tanto, el senador Cazalis tiene la palabra para... Vamos a empezar con la pregunta, la primera, que ya va agrupadas las dos, la de si se ha abierto alguna investigación por parte de la DIF en el caso del arrollamiento de Irune Fausmann, y también la va agrupada con si se ha puesto en contacto la DIF con la familia de Irune. Tiene la palabra el senador Cazalis. Sí, muchas gracias, señor presidente, por su comprensión y más a la senadora Castells por su permiso. Nosotros presentamos unas cuantas preguntas, algunas las hemos retirado porque fueron contestadas, otras pensábamos que podíamos simplemente retirarlas, así lo hemos hecho, pero hemos mantenido estas 3 agrupadas en 2 porque nos parece importante. Señor Gómez, el 5 de septiembre una joven de 19 años hizo un recorrido entre la estación de Ollargán en Arrigorriaga y el apeadero de Areta en Llodio. En su destino, mientras aún se encontraba en lo que se llama la zona de servicio ferroviario, al cruzar entre andenes, la joven fue arrollada por un tren de mercancías. Según el atestado de la Ertzaintza, el cadáver se encontró bajo el vagón de cola de un tren de mercancías compuesto por 18 vagones y una locomotora. Evidentemente puede haber muchas interpretaciones, pero bueno, vamos a dar los hechos intentando ser lo más concisos posibles. El tren de pasajeros en el que viajaba a Irune abrió sus puertas cuando en sentido contrario se acercaba al tren de mercancías a gran velocidad. El tren del cual bajó impedía ver al mercancías que se acercaba en sentido contrario, ya que viene en un trazado de curva. No existe paso alternativo, siendo el paso entre andenes la única opción para abandonar la estación. No tiene ningún tipo de semáforo o señales luminosas que indiquen si se pueden o no cruzar las vías. La gente para cruzar se fija en un indicativo que anuncia cuándo pasará el siguiente tren, y en este caso indicaba que faltaban 8 minutos. Hace algunos años había un vigilante que regulaba un poco el paso de los usuarios y lo quitaron para esas fechas. Ahora tengo entendido que se ha vuelto a poner, por algo será. Los trenes de mercancías pasan a gran velocidad por la estación y realmente tampoco sabemos a qué velocidad pasaba el tren de mercancías que arrolló Irune, por lo que luego voy a preguntar. Ningún testigo que viajaba en el tren y esperaban con Irune para cruzar oyó que por la megafonía se avisara el paso de un tren sin parada hasta después del accidente. Después del accidente se oyó varias veces el aviso. Tampoco oyeron más pitido que el previo de alarma inmediato al arrollamiento de Irune. Y la normativa que regula el paso entre andenes la realiza la propia DIF y se limita a colocar un artículo en un cartel, un ridículo cartel que reza: cuidado al cruzar trenes circulando en ambos sentidos. Y por eso ya automáticamente, una vez existe el cartel, en cualquier arrollamiento el responsable es precisamente el usuario. Después de todo esto, pues parece que tendríamos que tener información. Pues bien, Renfe no hace ningún informe. Comsa, que fue la primera en responder, que es la empresa dueña del tren de mercancías, es la primera en responder dando la afiliación del conductor y diciendo que la caja negra se había sobrescrito. El CIAF, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, como reza en el atestado de la Ertzaintza, declara que ese mes están con la investigación del descarrilamiento de la localidad gallega de Porriño y no pueden hacer nada. Y además declara que en base al Real Decreto 623/2014, CIAF no tiene obligación de investigar. Y por último, ADIF sí hace un informe de 3 caras, la carátula y 2 folios, en el que se recogen como consecuencia retrasos el valor 1 euro, terceros valor 0 euros, tiempo de interrupción parcial 2,30, causas, causa 1, fallo de terceros, causa 2, viajeros. Y lo voy a leer porque creo que es importante, cuando acaba diciendo, después de describir todo el accidente, todo lo que hay que hacer, todo lo que se retrasa, conclusiones: fallo terceros por no percatarse la persona arrollada de la circulación del tren 87661 mientras invadía el gálibo de vía. Bueno, evidentemente no se trataba de una persona
con intenciones suicidas, ni se trataba de una invasión de vía en campo abierto, incontrolada. Se trataba de una usuaria que había pagado su billete para desplazarse de un punto a otro y, por lo tanto, quiero suponer que, ya que había pagado el servicio, lo menos que se podía hacer es que alguien fuera responsable de ello. Según la interpretación de la ley que dan Adif, Renfe, etcétera, la muerte de Irune, mientras que se encontraba dentro de una zona de servicio ferroviario, vuelvo a repetir, servicio porque había pagado al comprar un billete, según esta interpretación de la ley, que 18 vagones y una locomotora pasen por encima de una joven de 19 años no es suficientemente grave para abrir una investigación. Aunque solamente sea para plantear las medidas oportunas para que algo así no vuelva a suceder. Y si esto no fuera suficiente despropósito, seguimos. A pesar de lo que dice el artículo 63 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre del sector ferroviario, sobre la asistencia integral a afectados por accidentes ferroviarios y su reglamento correspondiente, este mismo artículo estuvo en la disposición adicional 12ª de la 39/2003, también del sector ferroviario, que dice: las víctimas de accidentes que se produzcan en el ámbito del transporte ferroviario de competencia estatal y sus familiares tendrán derecho a una asistencia integral que garantice una adecuada atención y apoyo en los términos que determine el Gobierno reglamentariamente. Bueno, pues nadie, absolutamente nadie, ha atendido a esta pareja que perdió a su única hija el 5 de septiembre. Nadie. Ni de forma integral ni de ninguna manera. Es más, la última noticia que tienen es que, en base al Real Decreto 1575 de 1989, de acuerdo con las circunstancias del accidente, no hay derecho ni tan siquiera al seguro obligatorio de viajeros, porque en el momento del accidente no tenía la condición de asegurado de Renfe, a pesar de no haber, vuelvo a repetir, abandonado la estación en la que paraba el tren y ser esa la única vía para salir. Esta es la historia, señor secretario. Este es el tratamiento dado a una familia destrozada, en pleno siglo XXI, en un país europeo que se quiere considerar a sí mismo la quinta potencia europea y, con un poco de suerte, después del Brexit, la cuarta. Y de aquí, de nuestro estupor, como ciudadano, como padre, como contribuyente y como representante público, de aquí nuestras preguntas en el estupor. Espero que las respuestas puedan servirnos de algo. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría. Tiene la palabra el secretario de Estado. Gracias, presidente. Señoría, tengo que indicar que tratamos de ser lo más escrupulosos posibles con el cumplimiento de toda la normativa que nos afecta, aunque desafortunadamente, y en este caso, pues no podamos paliar todo el dolor que se ha producido a las familias de las víctimas afectadas por un suceso tan trágico como el que motiva su pregunta. Me gustaría señalarle que en estos momentos y desde mayo del año pasado se está trabajando en un proyecto de construcción de un paso inferior con ascensores en la estación de Areta. Prevemos poder licitar el proyecto antes de fin de este año, de manera que, una vez ejecutadas las obras, las condiciones de seguridad para los viajeros en esta estación queden reforzadas, confiando en que una buena parte de sucesos como este pues puedan ser evitados o mitigados de cara al futuro. Como sabe, señoría, estamos ejecutando un plan de mejora y modernización de estaciones centrado fundamentalmente en facilitar el acceso a los trenes desde los andenes, mejorar la intercomunicación entre andenes y resolver los problemas de acceso a las estaciones. Las 106 estaciones que hay en el País Vasco, evidentemente, están también contempladas en la preparación de este plan. Por otro lado, Adif tiene en marcha desde hace años un programa de supresión progresiva de pasos a nivel que están dando sus frutos, como muestran las estadísticas de accidentalidad durante los últimos años y donde se observa una tendencia decreciente. Recientemente este plan ha recibido un nuevo impulso con la licitación de la redacción de proyectos constructivos para la eliminación de hasta 74 cruces. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo en este sentido, porque el tema de la accesibilidad y el problema de los arrollamientos son temas que nos preocupan y creemos que hay, desde luego, margen de mejora en ambos aspectos. En todo caso, debo indicarle, además, que Renfe cuenta, como señalaba, con el plan de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y a sus familiares, aprobado por la Dirección General de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento con fecha 15 de junio de 2015.
por lo que se refiere al caso concreto del arrollamiento ocurrido en la estación de Areta el 5 de septiembre del 2016. Adif ha abierto la correspondiente investigación, de acuerdo con el decreto 623/2014, de 18 de julio, por el que regula la investigación de los accidentes e incidentes ferroviarios y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Renfe no está afectada en este caso por la aplicación de esta normativa porque el tren implicado pertenecía a la empresa ferroviaria Comsa Rail Transport, que es quien debe realizar la correspondiente investigación técnica y, en efecto, Comsa Rail elaboró un informe con fecha 4 de octubre del 2016. Por su parte, la CIAF, como señalaba, decidió no investigar el suceso en la aplicación de dicha normativa por considerar que no es previsible la obtención de conclusiones específicas relevantes para la seguridad ferroviaria sin que ello no signifique que los daños producidos sean menos importantes que los de otros accidentes. Debido a ello, no se ha puesto en contacto con los familiares de las víctimas. Senador Cazalis tiene la palabra. Sí, señor Julio Gómez, bueno, no sé si tratan, desde luego no lo consiguen, eso seguro. Y desde luego no es que hayan podido paliar todo el dolor, es que no han paliado absolutamente ninguno, porque nadie se ha puesto en contacto con la familia, nadie. Y cuando digo nadie, digo nadie. Es más, la Ertzaintza tardó más de un mes en elevar el caso al juzgado. Y en ese mes ni Adif ni Renfe dieron ningún tipo de señal de vida. La única que dio fue Comsa, precisamente para decir el nombre del maquinista, que el hombre bastante mal se lo pasó, y para decir que a la caja negra se habían borrado los datos. Solamente para eso. Entonces ya no se trata de que sea esfuerzo o no esfuerzo. Es que, y a lo mejor yo estoy equivocado como concepto, pero yo he sido alcalde y los servicios públicos son los que son. Y este es un servicio público. Y el servicio público es desde el momento en que alguien valida su billete o se lo compra hasta el momento que sale de la estación. Y esta muchacha fue arrollada en la estación. Y eso es responsabilidad de los operadores, en este caso de los dos, y del Gobierno, que es el dueño de esa línea, que además está declarada como interés general. Y en eso es lo que nos tenemos que basar. Todo lo demás no nos sirve demasiado. En principio, así a bote pronto, el Real Decreto que usted nos dice, realizar investigación técnica de los accidentes o incidentes ferroviarios, dependiendo de la importancia del accidente, y no sé si es importante o no, que una joven de 19 años pierda la vida y le pasen 18 vagones y una locomotora por encima, y no sigo leyendo el atestado de la Ertzaintza porque no quiero herir la sensibilidad de nadie. Si forma parte de una serie de accidentes o incidentes con repercusión en el sistema en su conjunto, no hace demasiado también en la peadera de Oneta pasó un accidente exacto. Si uno lee el informe que entonces sí se hizo y las conclusiones de aquel informe y ve lo que ha pasado ahora, es prácticamente lo mismo. Una persona baja de un tren, no tiene visibilidad y pasa, en aquel caso un tren no era de mercancías, sino era un tren de pasajeros que iba a 120 km por hora. La repercusión en la seguridad ferroviaria. Si no tiene repercusión en la seguridad ferroviaria, no se hace investigación, señor Gómez. Ese es el gran problema. El gran problema es que la normativa está hecha para preservar el tren y para preservar el sistema y para que no se retrase. Yo estoy seguro que si 4 de los últimos vagones de ese tren de mercancías hubieran desaparecido, el informe de Adif no serían 3 caras, serían bastantes más. Y en cambio, muere una persona de 19 años que no iba con el móvil, que no iba haciendo nada, no llevaba auriculares, no llevaba nada de nada, simplemente no escuchó porque había mucho ruido y nadie le avisó que pasaba el tren. Y además no había ningún impedimento físico para que pasara. Es como si cuando entramos aquí en el Senado nos avisan, tenga usted cuidado que se le pueda caer una lámpara. Y se le cae una lámpara encima. ¿Usted cree que alguien no reclamaría porque se le cae una lámpara encima estando en el edificio del Senado? Por mucho que se le avise con un cartel. Yo creo que sí. Y ya no se trata solo de reclamación, se trata de sentido común. De que alguien dé una mínima explicación, porque los accidentes son eso, accidentes. Y hay que hacer frente a las responsabilidades que sean. Pero hay que explicarlo. Y hay que dar cuenta de las cosas. No pueden estar en el limbo para que luego encima te digan, no tienen ni seguro obligatorio de viajeros porque ya has salido del tren, pero no has salido de la estación. Y el servicio es desde cuando entras a cuando sales. El in itinere que tenemos todos cuando hablamos de legislación laboral, de accidentes laborales. Por tanto, este caso ya está. Irune murió.
y los padres no creo que anden reclamando más que un poco de justicia, pero sobre todo lo que sí tiene que ser es que hay que cambiar la legislación. Y quienes tienen que ser los objeto de cuidado no son los vagones, también los vagones, pero sobre todo las personas. Estamos hablando continuamente de nuevos sistemas de gobernanza. El propio ministro que usted tiene ha sido presidente de los alcaldes españoles. Y siempre se habla de tratar a la gente como si tuviera cara y ojos, que es lo que tiene. Y en este caso no hay ni cara ni ojos. Nadie ha visto nada, nadie ha hecho nada y nadie se ha puesto en contacto con la familia. Me parece que eso es muy grave, señor. Gracias, señor Cazalis. Tiene la palabra don Julio. Sí, señoría, solo dos cuestiones. El hecho de que la CIAF considere la finalidad de las investigaciones de la CIAF es determinar las causas del accidente. Yo creo que en este caso las causas del accidente pues parecen bastante claras, y lo que hay que hacer es un esfuerzo en que todas las estaciones tengan una comunicación entre los dos lados que tiene la estación, mediante pasos inferiores o mediante pasos, de tal manera que una situación como estas pues no vuelva a repetirse. Y ese es el trabajo esencial que hay que hacer, acelerar y asignar fondos a esto. Si yo, en todo caso, me pondré en contacto con la presidencia de Renfe para trasladarle la inquietud que usted está manifestando en relación con entrar en contacto con la familia de las víctimas. Gracias, secretario de Estado. Vamos con la siguiente pregunta.